Ahora vamos a hablar acerca de la población y muestra, conceptos que debemos tener claro para desarrollarlos en el artículo de investigación. En pantalla vemos un esquema que representa la población de estudio y la muestra. Asimismo vemos conceptos de criterios de selección, de fórmula de tamaño muestral y tipo de muestreo. Vamos a explicar en qué consiste en cada uno de estos. La población va a estar referida al conjunto de unidades de estudio a través de la cual nosotros vamos a obtener las unidades de estudio que cumplan los criterios de selección para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Es decir, si yo deseo hacer un trabajo de investigación en seres humanos, primero debo ubicar dónde va a ser el lugar de donde van a proceder mis unidades de estudio. Las unidades de estudio que vayan a cumplir con mis criterios de selección recién van a conformar mi población de estudio. Es decir, la diferencia entre una población en general y la población de estudio es que en esta última las unidades de estudio cumplen los criterios de selección que he establecido yo como investigador en un trabajo científico. Lo ideal sería estudiar a toda esta población de estudio para poder extrapolar los resultados a este mismo grupo y que mi trabajo de investigación gane mayor realce. Sin embargo, por razones de dinero y de tiempo, no es factible estudiar a toda la población de estudio. Y muchas veces nosotros sacamos una muestra. Y esta muestra que sacamos de la población de estudio está en base a lo que es la fórmula de tamaño muestral y al tipo de muestreo. Estos dos conceptos van a poder guiar al investigador a tener una muestra representativa. ¿Por qué se da el concepto de representativa? Porque va a representar a la población de estudio. De esta manera, una muestra representativa que involucra sí o sí la aplicación de una fórmula de tamaño muestral y la aplicación de un tipo de muestreo, podría permitirme a mí como investigador generalizar los resultados. Si yo cuento con poblaciones de estudio semejantes a la que yo he realizado mi trabajo de investigación, que cumplen los criterios de selección tal como yo los he establecido, también voy a poder extrapolar estos resultados. Pero si hablamos de personas con otros criterios de selección, yo no podría generalizar. Lo importante es que tú puedas generalizar los resultados obtenidos de tu muestra a tu población de estudio, puesto que si no puedes generalizar, solo van a servir los resultados para tu muestra. Por lo tanto, la validez de tu estudio va a ser menor. Pero lo que normalmente se hace es un gran error, es generalizar los datos obtenidos de una muestra. Buscamos generalizarlo a la población en general, ni siquiera a la población de estudio. Entonces, como hemos entendido en los conceptos, este es un error que no debe cometerse. Y más bien podríamos comentar que este es un error bastante frecuente en muchos trabajos de investigación y sobre todo en la lectura de los diversos investigadores. Nosotros interpretamos como si los resultados de una muestra deberían extrapolarse a una población en general, no siendo así. Veamos este ejemplo. Si yo tuviera una población de 10.000 pacientes, en los cuales yo desearía estudiar cualquier variable de intervención, esta sería mi población de la cual yo voy a extrapolar u obtener mis unidades de estudio. Pero estas deben cumplir unos criterios de selección. Al cumplir los criterios de selección se va a llamar población de estudio. Supongamos que los criterios de selección, que pueden ser de inclusión y de exclusión, cumplan 6.543 pacientes. Es decir, de los 10.000 pacientes, 6.543 cumplen los criterios de selección. Estudiar a 6.543 personas no solo va a significar inversión de dinero, sino también de tiempo. Por lo tanto, me conviene sacar una muestra. Entonces, esta muestra yo la voy a poder obtener con ayuda de mis fórmulas de tamaño muestral. Supongamos que la fórmula de tamaño muestral me haya permitido obtener 625 pacientes. Es en este momento en que yo debo elegir
625 personas de 6.543 pacientes. La pregunta es: ¿cómo elijo 625 de 6.543? Esa respuesta va a tener el nombre de tipo de muestreo. Es decir, yo puedo tener un tipo de muestreo probabilístico que me garantice que las 6.543 personas tuvieron la misma probabilidad de ser elegidas. Y dependiendo del muestreo, que puede ser aleatorio o simple, estratificado, entre otros, yo habría escogido estos 625 pacientes. Podríamos esquematizarle el muestreo así. Acá representan a todas las personas de la población de estudio y solo los que han sido seleccionados por un sorteo simple, que las vemos acá en un círculo más grande rodeando a la circunferencia negra, serían los que han sido elegidos para formar parte de la muestra. Bien, entonces, habiendo dado este entendimiento acerca de los conceptos de población muestra y población de estudio, podemos definir que la población es el conjunto completo de individuos, animales u objetos con una característica o atributo común observable. Principalmente el término de población está dado para seres humanos. ¿Qué van a ser los criterios de selección? Van a ser todas aquellas características que deben poseer las unidades de observación para que puedan ser consideradas como parte de la población de estudio. Se pueden también describir criterios de inclusión y criterios de exclusión por separado. Estos criterios son los que me van a permitir a mí filtrar mi población de estudio de la población en general. Y se supone que estos criterios van a ser los que me van a permitir hacer una buena estandarización en base a las variables que yo quiero investigar, de manera que pueda controlar los factores de confusión o las otras covariables que podrían estar interactuando al momento de obtener mi resultado. Con un buen control de los criterios de selección, yo voy a tratar de que solo se queden en estudio las variables que a mí me interesan, por decir la variable causa y la variable efecto o las variables principales, y algunas covariables que sí son indispensables. Los criterios de selección, por lo tanto, juegan un papel importante al momento de hacer la evaluación de la muestra. Veamos el concepto de muestra. Si la población era el conjunto, la muestra va a ser un subconjunto que va a ser obtenido de la población de estudio. Una vez que se ha decidido escoger una muestra, se deben tener presentes dos cosas. Primero, la determinación del mínimo tamaño muestral requerido, que lo vamos a ver a través de una fórmula de tamaño muestral. Y segundo, el procedimiento de selección de la muestra, también conocido como diseño muestral o tipo de muestreo, que son conceptos que hemos estado explicando. Por lo tanto, recuerda esto: la muestra puede ser representativa o puede ser no representativa. Para que tú digas que tu muestra sea representativa, vamos a tener que estar cumpliendo sí o sí un buen tamaño de muestra, garantizado por una fórmula de tamaño muestral, y tenemos que cumplir un tipo de muestreo probabilístico que me permite elegir la muestra de la población de estudio donde todas las unidades de estudio hayan tenido la misma probabilidad de ser elegidas, de manera que las que representen o las que hayan sido seleccionadas por este muestreo realmente me permitan a mí extrapolar los resultados de esta población de estudio. Cuando hablamos de tamaño muestral, tenemos que decir que para la mayoría de estudios, el mínimo tamaño muestral requerido se estima a través de la aplicación de fórmulas. De hecho, hay una fórmula de tamaño muestral para cada tipo de estudio, y dependiendo si yo tengo una variable cualitativa o cuantitativa. Existe una fórmula para cada tipo de estudio en particular. Vamos a ver un concepto que debemos conocerlo, que es acerca del grupo de estudio. Esta terminología ha sido utilizada ampliamente con el advenimiento de los estudios de tipo experimental, que básicamente son un grupo de sujetos de experimentación.
Cuando nosotros realizamos trabajos experimentales, ensayos clínicos, no es fácil aplicar los conceptos de población de estudio y muestra. Estos conceptos están dados principalmente para estudios de tipo observacional, tanto analíticos como descriptivos. Sin embargo, cuando hablamos de trabajos experimentales, por lo general nosotros hacemos un trabajo en grupos de estudio que cumplan los criterios de selección. Y por lo general los dividimos en dos grupos o subgrupos, que vendrían a ser un grupo experimental y un grupo control. Entonces, este grupo experimental y control los van a conformar de acuerdo a los criterios de selección que el investigador haya establecido. Y realmente no hacemos la extrapolación de conceptos de población de estudio y muestra. Básicamente es un grupo de estudio que está conformado de acuerdo a criterios de selección y que para reconocer el número exacto aplicamos una fórmula en específico que me va a indicar cuántos pertenecerán al grupo control y cuántos al grupo experimental. Si podríamos hacerle un esquema, diríamos lo siguiente. El grupo de estudio va a estar hecho en función de mis criterios de selección y se va a usar una fórmula de tamaño muestral en base al piloto de estudio que voy a realizar o a los antecedentes de estudio que existen acerca del tema. Entonces, con estos criterios de selección y este tamaño de muestra, yo formo mi grupo de estudio, al cual aleatoriamente yo voy a distribuirlos en grupo experimental o en grupo control. El número exacto me lo dará la fórmula de tamaño muestral. La desventaja es que yo no podré generalizar los resultados, puesto que no tengo una buena obtención de las unidades de estudio, es decir, no tengo una población de estudio y tampoco tengo una muestra. Simplemente conforma mi grupo de estudio en base a una fórmula de tamaño muestral y criterios de selección previamente establecidos. Hay un concepto que también tenemos que explicarlo, que es acerca del tipo de muestreo, que habíamos dicho que es la forma de cómo es que yo voy a elegir mi muestra de mi población de estudio. El tipo de muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico. Probabilístico quiere decir que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, y no probabilístico sería lo contrario. No todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para conformar mi muestra. Dentro del primer grupo tenemos las alternativas de aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. En otras palabras, aleatorio simple va a ser dado por el azar o la suerte, es decir, el sorteo me va a decir quiénes van a pertenecer a mi grupo de estudio o a mi muestra. El sistemático es básicamente la aplicación de una fórmula, que sería la división de la población de estudio entre la muestra, y eso me va a dar un número, por decir 5. Entonces yo debo comenzar a escoger cada 5 personas a los integrantes de mi muestra hasta completar el número requerido por mi fórmula de tamaño muestral. El muestreo estratificado va a estar dado de acuerdo a los estratos o subgrupos que conformen mi población de estudio. Normalmente se sacan estratos a partir del sexo, del grupo etario o de alguna característica o variable específica, ¿no? Podría ser que yo decida hacer un trabajo de investigación en una población de estudio donde el 60% de personas sean mujeres y el 40% sean varones. Por lo tanto, yo podría hacer un diseño estratificado cuya muestra represente esos mismos porcentajes de 60% de varones y 40% de mujeres, ¿no? Entonces yo podría hacer la selección en función de esos porcentajes. Por lo tanto, mi muestreo va a ser por estratos. Y el por conglomerado se va a aplicar cuando mi población de estudio sea muy grande y yo no tenga exactamente la lista de las unidades de estudio que conforman mi población de estudio y solo pueda tener un aproximado. Entonces normalmente lo que haría acá yo es obtener mis unidades de estudio para mi muestra en función a conglomerados que podrían ser vecindarios, podrían ser escuelas, colegios, podrían ser universidades, etc. Yo no tengo la lista completa de mis unidades de estudio, pero sí puedo sacar mi muestra por un grupo grande que no va a estar conformado específicamente por una persona, sino va a estar conformado por una institución o un vecindario, etc.
Cualquiera de estos tipos de muestreo me van a asegurar que tengan la probabilidad de que las unidades de estudio puedan pertenecer a la muestra. En cambio, el muestreo no probabilístico, que puede ser por conveniencia, incidental o de voluntarios, no tiene mayor peso metodológico, producto de que los sujetos no tuvieron el mismo chance de ser elegidos. Aquí tenemos el muestreo por conveniencia, que el investigador decide quiénes participan en su trabajo de investigación, el incidental, que va a ser en función de cómo es que llegaron las unidades de estudio, es decir, los primeros que llegan podrían ser, y otro es el de voluntarios, que acá van a participar exclusivamente las personas que deseen participar de forma voluntaria. Vamos a dar más especificaciones del muestreo probabilístico. Por ejemplo, en el muestreo aleatorio simple, yo escojo mis unidades de estudio para conformar mi muestra, ¿no? Hagamos de cuenta que este rectángulo representa mi población de estudio. Dentro de ellas están cada una de mis unidades de estudio, y yo voy a seleccionar el número de tamaño muestral que me ha salido en mi fórmula, pero mediante el azar. Entonces cada círculo representa la que ha podido ser elegida. En cambio, el muestreo sistemático, como les dije, era dividir la población de estudio entre la muestra, ¿no? Entonces, de lo que me sale, por decir, en este caso sería 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo elegiría a mis pacientes cada 7 personas, ¿no? Entonces el siguiente también tendría que ser cada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sería este, y el siguiente también tendría que ser de 7 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y así sucesivamente hasta tener el número completo de acuerdo a mi fórmula de tamaño muestral. El estratificado, dijimos, por decir, de este grupo donde se ven menos circunferencias negras, tiene un menor porcentaje de sujetos que del que representa el lado derecho del rectángulo, donde hay más circunferencias negras. Entonces yo tendría que elegir más circunferencias del lado donde hay más unidades de estudio que del lado donde no hay más unidades de estudio, para que pueda representar lo que realmente tiene mi población. Y el por conglomerados, yo no tengo exclusivamente la lista de las unidades de estudio. El diseño es tan grande que yo no puedo tener contacto directo con las personas, que prefiero hacerlo por bloques, como por ejemplo podrían ser las escuelas públicas. Entonces yo separaría una escuela de la cual voy a sacar algunos sujetos de estudio. ¿Cómo sacar estos algunos sujetos de estudio? Lo voy a sacar al azar, es decir, inicié con un muestreo por conglomerados, pero después hice uso del muestreo aleatorio simple para obtener las unidades de estudio propiamente dichas. Igual acá seleccioné otra escuela. Dentro de esta escuela seleccionada por conglomerados, luego utilizaré el aleatorio simple para seleccionar quiénes van a participar en mi estudio. Así concluiré con la otra escuela y con la otra escuela. Bien, todo esto que hemos aprendido me va a servir para que yo pueda redactar en mi trabajo o artículo científico, ¿no?, la parte que me corresponde a lo que es población, muestra y criterios de selección. Veamos así. Acá tenemos un ejemplo, que es un artículo que publiqué, que habla de la concordancia entre los estadios de calcificación dentaria y la maduración esquelética en niños y adolescentes de una localidad peruana. Entonces miren lo que se pone en la parte materiales y métodos. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y de correlación. Se comienza especificando las características de mi diseño de estudio, ¿no?, pero sin explicar por qué es observacional, por qué es descriptivo, por qué es transversal o de correlación. Yo puntualmente pongo qué características tiene mi diseño de estudio, ¿no?, el nombre específicamente. Luego hablamos de la población, y fíjate el concepto. La población de estudio, es decir, la que ya cumple mis criterios de selección, estuvo constituida por 503 niños y adolescentes de 9 a 16 años de edad de la institución educativa Antenor Orrego Espinosa de Lima. La muestra obtenida fue probabilística, de acuerdo a la fórmula de tamaño muestral para comparar dos proporciones,
el porcentaje de coincidencia entre el pico de máximo crecimiento puberal y los estadios de calcificación dentaria. Nota que acá estoy especificando cómo es que voy a obtener la muestra, que en este caso digo que es probabilística. Entonces, por lo tanto, debo decir que he utilizado una fórmula de tamaño muestral, y acá especifico los detalles. Luego digo, estuvo conformada por 182 niños y adolescentes que cumplieron los criterios de selección. Fíjate, entonces ahora voy a comenzar a mencionar seguramente la conformación de mis grupos. Se conformaron 7 grupos de 26 adolescentes, 13 varones y mujeres por cada grupo etario, a los cuales se les tomaron 182 radiografías de mano y muñeca y 364 periapicales, todas registradas en el mismo momento. La selección de la muestra por cada grupo etario se realizó mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple. Recuerda, para que yo pueda hablar que mi muestra es representativa, debo hablar sí o sí de una fórmula de tamaño muestral, que acá la estamos aclarando, y debemos hablar de un tipo de muestreo probabilístico, en este caso el aleatorio simple. De igual forma, tú, cuando redactes la primera parte de la sección materiales y métodos, en el que vas a mencionar el tipo o diseño de estudio, luego la población, los criterios de selección, la muestra y cómo ha sido obtenido la muestra, debes detallar características muy parecidas a este ejemplo. Continuamos con el artículo y acá mencionamos los criterios de selección y comenzamos a numerarlos. Los criterios de selección fueron niños y adolescentes nacidos y residentes en la localidad de estudio, es decir, en Lima, con por lo menos 2 generaciones previas de ancestros peruanos, de tal edad, de tal estado nutricional, libres de enfermedad sistémica y ósea, etc. Que tengan condición dental normal, sin impactaciones, transposiciones dentarias, sin tratamiento ortodóntico previo, sin extracciones, etc. Estos son los criterios de selección. Entonces, con esto estamos dando el ejemplo de qué es lo que queremos que ustedes redacten en la primera sección de su artículo correspondiente a materiales y métodos. Tenemos otro ejemplo, este ya también está publicado en el European Journal of Orthodontics el año 2009, que dice prevalencia de la mordida cruzada posterior y hábitos de succión en niños brasileños de 18 y 59 meses de edad. Fíjate los detalles que pone. Este estudio transversal fue llevado a cabo en la ciudad de Recife, en Pernambuco, Brasil. Fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Pernambuco. La muestra comprendió niños de ambos sexos menores de 5 años, examinados durante la campaña nacional de vacunación contra la polio. Esto fue el año 2005. Los autores señalan que esta es la campaña con mayor cobertura. Por lo tanto, iban a ir la mayor cantidad de niños, o casi todos los niños. Una muestra representativa, fíjate, representativa de los niños fue calculada usando el programa EpiInfo 6.0, es decir, ellos obtuvieron su fórmula de tamaño muestral mediante este software. Los siguientes datos fueron consignados. La población fue de 133.797 niños, todos menores de 5 años. La prevalencia estimada por artículos previos fue de 10%, trabajaron a una precisión de 2% y a un nivel de confianza de 99%. La muestra calculada fue de 1.477 niños, sin embargo en la campaña se obtuvo datos de 2.750 niños, es decir, superaron ampliamente lo que les pidió la fórmula. Eso es bueno. Recuerda que mientras más muestra tengas, más te acercas a tu población de estudio, por lo tanto es mejor. Lo ideal sería estudiar a la población de estudio, pero por dinero y por tiempo no siempre se puede hacer eso. Entonces mira que este es un trabajo que tiene una muestra representativa, utiliza su fórmula de tamaño muestral y cubre casi todos los niños, ¿no?, que van a la campaña de vacunación. No habla de tipo de muestreo específicamente, probablemente hayan captado a los niños que hayan llegado primero o a los niños de forma incidental, ¿no? Pero ya estamos mostrando que hace uso de una fórmula de tamaño muestral con un adecuado control de los criterios para incorporarlos en una fórmula y el número superó ampliamente lo solicitado por una fórmula. Este es otro ejemplo de el uso de lo que es los conceptos de población de estudio, muestra, fórmulas de tamaño muestral y criterios de selección. Bien, vamos a resolver sus dudas seguramente en la clase. Gracias.